Hola, muy buenos días mis estudiantes del grado primero A. Antemano deseándoles que se encuentren muy bien, que estén trabajando en conjunta con sus padres y que estén apoyándose los unos a los otros. El día de hoy quiero hablar de el cuento y sus partes. También no olvidemos que el cuento hace parte de una narración, que la narración tiene unos elementos y así como los tiene esta narración, el cuento también los tiene. Entonces vamos a conocer qué es el cuento. El cuento es un relato o narración breve, de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender, cuyo objetivo es formativo y lúdico, donde queremos que conozcan a partir de imágenes y de palabras muy sencillas el cuento. El cuento tiene también tres partes principales, como lo tiene la narración con sus elementos. El cuento también lo tiene. Sus partes son comienzo, y nudo y desenlace. Comienzo, o también llamado inicio, es el inicio que le damos a la historia, donde se presentan los personajes y la situación que se va a desencadenar durante toda esta narración. Tenemos el nudo, es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama de los personajes y llevan a cabo acciones inesperadas. Entonces aquí decimos que aquí son los acontecimientos que se van a dar durante toda esta parte del cuento. Tenemos el desenlace. Aquí ya empezamos pues como a establecer equilibrio inicial, concluyendo ya una nueva situación y dándole como el resultado a esa conclusión de ese conflicto en el cual se dio en el nudo. Entonces también aquí decimos que cuando se termina una historia o un cuento o una fábula, siempre tenemos una moraleja o una enseñanza. Tenemos tipos de cuentos, como es el cuento popular, como es el cuento de hadas. Tenemos las fábulas, cuentos de costumbres, cuento literario, cuentos para niños. Entonces no olvidemos que un cuento trae tres partes: inicio, nudo y desenlace. A continuación les voy a leer un pequeño cuento para que por favor ubiquemos sus partes allá en casita. Había una vez un dinosaurio que se llamaba David, que estaba fregando los platos del desayuno. Cuando David terminó, se fue a beber agua y se comió unos peces que había allí. Cuando los peces estaban en su barriga, le empezaron a hacer cosquillitas y el dinosaurio se empezó a reír. Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar para que salieran los peces. Los peces entonces salieron de la barriguita y David dijo: «Oh, ¿es que había peces en el agua?». Entonces se comió un donut para desayunar y se fue a dormir para descansar. Entonces, aquí el inicio de nuestra historia es el siguiente. Había una vez un dinosaurio que se llama David, que estaba fregando los platos del desayuno. Cuando David terminó, se fue a beber agua y se comió unos peces que había allí. Ahí, ese es el inicio. Cuando después de que se los comió, fue cuando empezó la trama de la historia, o sea, el nudo. Cuando él empezó y se comió todos sus pescaditos, empezó el nudo de la historia. Entonces el nudo sería, cuando los peces estaban en su barriguita, lo empezaron a hacer cosquillitas y el dinosaurio se empezó a reír. Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar. Si ve que aquí ya vemos que se desencadenó un problema por él haberse comido sus pececitos. Entonces ahora le vamos a dar conclusión a la historia, o sea, es el desenlace de nuestra historia. Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar para que salieran los peces. Los peces entonces salieron de la barriguita y David dijo: «Oh, ¿es que había peces en el agua?». Entonces se comió un donut para desayunar y se fue a dormir para descansar. Entonces ya vimos que tiene inicio, nudo y desenlace. El desenlace fue que él se puso a saltar, tomó agua y ya los pececitos empezaron a salir de su barriguita. Entonces espero que el día de hoy les haya quedado claro que el cuento también es una narración breve, real o ficticia, que tiene tres partes fundamentales: inicio, nudo y desenlace. No olvidemos que en toda narración hay personajes, hay una idea principal, hay escenarios, hay tiempo, hay espacio. No olvidemos que también hay muchos acontecimientos. Entonces, en la parte de abajo de nuestro link van a encontrar diferentes trabajitos para que lo puedan desarrollar de modo interactivo. También no se les olvide trabajar la guía como la hemos venido trabajando paulatinamente según los horarios. Nos vemos en la próxima clase y que Dios los bendiga.